Bueno, me alegra mirarlos. Qué bonito, hermano, este momento de intercesión que se hizo. Hubo bendición de Dios. Dios ministró, escuchó y Dios bendijo su iglesia esta noche. Así que qué bonita la oración y la bendición que Dios tenía para ministrar su pueblo. Donde hay gente que invoca al Señor y que quiere ser bendecido y que es sincero para Dios, ahí está la bendición de Dios. Yo creo que mucha falta de bendición en la vida de la gente tiene que ver con nosotros mismos, porque Dios siempre está para bendecirnos. Estoy seguro que en una iglesia grande Dios se mueve, y estoy seguro que en una iglesia pequeña Dios se mueve. Cuando las personas llegan con el corazón para rendirle su vida a Dios, Dios allí bendice. Yo creo que todo está, hermano, en la forma que nos damos para Dios. Todas las personas que buscan a Dios, esas bendiciones de Dios están para ellos, dependiendo cómo la gente también le da su corazón al Señor. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere ser ministrado por el poder de Dios? ¿Quiere ver la gloria de Dios? Tiene que ver con usted. Comienza por usted en Dios. Y Dios está allí, dispuesto, disponible para derramar su gloria y para hacer grandes cosas. Quiero invitarlos esta noche, hermano, a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12. Busquen el versículo 41. ¿Qué tiene que ver esta lectura y lo que usted crea, verdad, a la apariencia de nuestra prédica según el texto, en este culto con énfasis misionero, con énfasis de intercesión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amados hermanos, en el pueblo de Dios y de parte de Dios para el pueblo de Dios, escuchen lo que le voy a decir, no ha pasado de moda. Y también le puedo decir así, no se ha cortado la mano de Dios para que sus principios, hermanos, de vida, de obediencia también que el Señor nos da, no sean puestos en práctica o en obra. Dios siempre está allí para darle vida a su palabra y para darle vida al corazón de su pueblo, para que su pueblo, le voy a decir así, no pierda la costumbre, o para que su pueblo no deje de hacer lo que debe hacer en el camino del Señor. Dios no ha pasado de moda con su palabra, con sus principios, con lo que nos enseña y con aquello que quiere que el pueblo de Dios haga para Él. Ese principio de colaborar, de trabajar, de hacer y de darse para Dios en la obra del Señor, con ayuda del Señor, hermano, está vivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está vivo y creemos que en el corazón del pueblo de Dios y que en el corazón de mucha gente temerosa de Dios, hermano, está la presencia de Dios, está el Espíritu Santo que le da vida a su palabra y a su principio en el corazón de la iglesia, en el corazón de las personas. Por esa razón, no ha pasado de moda entonces para el pueblo de Dios el trabajo, la obra o las misiones que las personas cristianas pueden hacer para Cristo. Yo creo que en su pueblo, hermano, no ha pasado de moda. Y como Dios está vivo, Dios está en el corazón de su pueblo, no ha pasado de moda y está vivo ese gesto de servicio, ese gesto humilde de trabajar, de colaborar y de hacer para Dios muchas cosas. Eso ahí está. Por eso, esto yo le digo, no ha pasado de moda. ¿Cuánto tiempo hace, cuántos siglos han pasado que se escribió este caso, que se habló de esto y que se miró esa gran obra en el corazón de esa mujer en una gran asamblea, en un gran culto, en una gran reunión? Y yo por eso le digo, no ha pasado de moda, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que estuvo en el corazón de esa mujer está hoy en el corazón de la iglesia. Y aquí aparece algo hermoso que nos dice mucho de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia puede hacer y de lo que el Espíritu Santo también inspira e impulsa a la gente para que haga la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Es un cuadro tan bonito y tan bueno acá. Una mujer pobre
una mujer viuda. Bueno, hermano, yo creo que nosotros tenemos conocimiento de lo que es una mujer viuda y también de lo que es una persona pobre. Imagínense, una viuda y pobre. Y en un caso como eso, haciendo lo que el texto registra, es de impacto, es de grande bendición. Aquí habla de 2 blancas, hermano. 2 blancas son 2 monedas que en aquel tiempo eran de poco valor, era de poco dinero, no valía mucho. Pero fíjese que eso era el sustento, todo lo que tenía la mujer en sus manos para su alimentación. Eso es lo que se habla de 2 monedas o monedas baratas o de poco precio que no eran relevantes en cantidades, pero era lo que esa mujer tenía en su mano y lo que guardaba, y era lo de su alimento. Y en el momento dado, en el momento que se da la oportunidad de servir, de hacer, de entregarlo para la obra de Dios, o podemos decir así, antes de la obra de Dios, darlo para Dios o hacerlo para Dios, usted ve, hermano, que según el texto muestra cómo la multitud con aquella libertad, con aquella alegría personal y con aquel gozo de parte de ellos, hermanos, se acercan al arca de la ofrenda y dan lo que tienen. Tenían cómo hacerlo, tenían para demostrar que hacían culto, que hacían ofrenda, que daban, que donaban, que entregaban. Y se hizo, pero algo especial allí. Había un corazón, yo le puedo decir así, contrito, humilde, humillado, reverente para nuestro Padre Celestial, que con todo su amor y con toda su pasión sacó de su bolsillo lo único que tenía, su comida, su alimento, su sustento, lo único que tenía, monedas de precio bajo, monedas de poco valor, pero, o sea que no era mucho dinero en ello, pero era su comida, su alimento, lo que a ella le tocaba, lo que era para ella. Hermano, en ese momento se despojó y lo dio para Dios, porque esa mujer tenía temor y gracia y reverencia para Dios, y lo hace. Observe Cristo cómo hace mención, cómo hace diferencia de las formas, hermanos, de hacer esa labor. Dice, muchos dan mucho dinero de lo que les sobra, mucho de lo que les sobra. De todo lo que tenían, era bastante lo que les quedaba en mano, un sobrante lo que tenían, pero ese sobrante era mucho, era bastante, y lo daban, y lo entregaban. Pero esa mujer, lo que tenía, lo sacó y lo entregó. Y la Biblia no muestra de algo más que haya hecho, aparte de entregar eso. Ella solo lo entregó. Me refiero a que no tocó campanas, a que no levantó su mano derecha y su mano izquierda, a que no llamó la atención en decir, vean lo que hago, vean lo que estoy haciendo. El texto no da lugar para hablar de algo, otros gestos, algo, otras acciones, algo, otras cosas que esa mujer haya hecho unido a esa actividad que ella hizo. Solamente según el texto se ve que entrega, que da, lo deposita, pero hay ojos que lo están mirando. Alguien está observando, alguien está apreciando su gesto, y es Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios, está apreciando en su corazón, está mirando con sus ojos físicos, con sus ojos espirituales, apreciando lo que aquella mujer viuda y pobre hace. Y comenzó Jesús a dar testimonio de ella y a hacer diferencia de las formas, cómo lo hacían ellos, cómo lo hizo eso, y para Cristo, hermano, eso fue relevante, eso fue de gran nombre. Por eso le decía, en Dios, eso, mientras el pueblo de Dios esté con vida en la tierra, no ha pasado de moda. ¿Sabe por qué? Porque esa gracia, hermano, esa gracia, esos gestos, ese amor, esa humildad, esa pasión por dar, por colaborar, ¿quieren saber algo? No viene de nuestra carne, no viene de nuestra carne, no viene de nuestra humanidad, porque en nosotros no está el hacer el bien. Eso viene de la gracia de Dios en la vida de nosotros. Es Dios quien le da vida a eso dentro del corazón. ¿Quién es el que nos inspira para amar? ¿Quién es el que nos inspira para hacer, para dar, para colaborar? Amados hermanos, la gran pregunta que tenemos es, solo por ello la pregunta es, ¿existe Dios en ello? Sin la gracia, sin el Espíritu Santo, mire, ¿de dónde viene el amor ágape? Aquel gesto que con fuerza nos hace a nosotros actuar y nos toca hacer. Viene del amor de Dios, viene del Espíritu Santo. El querer colaborar, el querer dar, el querer entregarse, el querer hacer aún hasta lo último que uno pueda, eso no viene de nuestra carne, eso viene de la gracia de Dios en nuestra vida. Y como Dios existe y su pueblo existe,
Y hay gente que atesora la gracia de Dios en su vida. Entonces Dios trabaja con ellos. Por eso es que esas cosas brillan. Brillan en grupos pequeños, brillan en grupos grandes, en iglesias grandes y en iglesias pequeñas, en familias pobres y en familias ricas, en viudas, pobres, etcétera. Está eso de hacer sacrificialmente lo que pueden hacer para Dios. Eso existe porque Dios existe. Y si eso existe, eso está en su pueblo. Y por esa razón, hermano, es que se ve esa humildad, ese gesto, esa acción, eso de ese corazón que quiere, hermano, darse todo. Estoy completamente seguro y creo que ustedes, hermano, al ver muchas necesidades, han querido hacer muchas cosas. Hace poco platicaba con alguien que me decía, hermano, me encontré con alguien en un parque. Una mujer, dice, con una necesidad tremendísima. Una mujer, dice, que aparentemente parece que tuvo familia anteriormente, pero ahora el vicio, el licor y otras cosas han arruinado su vida. Entonces se acercaron, hermano, y hablaron con ella, escucharon su testimonio y le dio una compasión tremenda. Y lo que había en mano de esas personas lo compartieron. Pero alguien de ese grupo me dijo a mí, hermano, pero ¿cuánto deseaba hacer por esa persona? Me voy a preparar con algo y yo voy a ir a buscar porque algo pasa en mi vida. Yo solamente dije, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo. Sin el amor de Dios eso no se hace. Sin la reverencia a Dios eso no se hace. Sin la humildad para Dios eso no se hace. Ok, ahora vea usted la forma que nos damos para Dios. La forma que hacemos las cosas para Dios. Amados hermanos, Dios lo observa, Dios lo mira y también Dios lo honra. Y le voy a decir, eso no ha pasado de moda en el pueblo de Dios. ¿Por qué no ha pasado de moda? Porque Dios está en el pueblo de Dios y Dios sigue glorificándose. Así que para Dios, de parte nuestra, tomando en cuenta la forma, el cómo hacemos aquello para Dios, sea grande o sea pequeño, eso todavía está vigente, eso vive y eso se puede hacer. Y estoy seguro que en el pueblo de Dios, por ejemplo, la iglesia hoy muestra su gesto, muestra su acción. Así, hermano, en esas cosas pequeñas, porque estamos hablando de misiones, estamos hablando de hacer. Misiones abarca todo lo que un cristiano puede hacer con sus manos, con su vida, a favor y en amor de Dios para otras personas. Y según el apóstol Pablo dice que cuando nosotros servimos, hermano, con bienes, con ofrenda y con cosas, dice que esa gente ora por nosotros. Y las bendiciones de Dios de esa gente cuando ora es grande a nuestro favor. Entonces yo creo, hermano, que esas son misiones. Misiones no es solamente que hablemos de predicación, que hablemos de evangelismo, que hablemos de ir a otros países, que nos refiramos a obras evangelizadoras. Todo eso es parte de ello. Pero también lo que usted puede hacer en su iglesia, haciendo la obra del Señor, esas son misiones del Señor. Cuando colaboramos, hacemos recolectas en el asunto de dinero, en el asunto económico, en el asunto de ofrenda, de compartir algo, de trabajar, de darnos en la obra del Señor, hermano, todo eso involucra misiones de nosotros. De parte de la iglesia, todo eso involucra misiones. Si usted tal vez todavía no sabe bien, no entiende lo que significa iglesia haciendo misiones, iglesia dándose para Dios en el servicio de Dios, o tal vez solamente tiene la idea de evangelización, de predicación, de ir, ese es el objetivo máximo de la iglesia, es llegar al corazón de las personas con Cristo, con el evangelio del Señor. Pero el evangelio del Señor se da de muchas maneras, invitando a la persona a Cristo, orando por ellos, colaborando y haciendo todo aquello que sea de beneficio en Dios, de beneficio en el amor de Dios a favor de alguien, lo que usted pueda hacer, ¿sabe? Esa es la misión que usted está haciendo a favor de esa persona. Amén. Por ejemplo, esta iglesia esta noche hizo misión intercesora por este país y por las naciones. En otras palabras, es una iglesia, hermano, bendecida en Dios, con la capacidad de Dios de bendecir y que no se intimida a hacer lo que puede hacer. Y este día algo grande pasó para Centroamérica y pasó para otras partes. Algo grande sucedió a través de la oración en mucha gente en este continente y en esta tierra. Misiones del Señor, hermanos. Misiones del Señor. Amén. Esa es la obra del Señor. El mes pasado se está haciendo algo para recolectar algo, para compartir con alguien. Ahí está el gesto de misiones. Yo creo que podemos hacer más. Yo creo que intencionalmente, hermano, nosotros podemos hacer más para Dios. Hacer muchas cosas. Hagamos lo que podamos hacer. Hagamos lo que esté en nuestro alcance. Hagamos lo que esté en nuestra capacidad, lo que esté en nuestro bolsillo, lo que esté en nuestra fuerza, en nuestra energía, en nuestra disposición para Dios. Hagámoslo.
Hagámoslo, que a Dios le va a gustar. Por ejemplo, aquí en este texto nosotros no vemos un cuestionamiento negativo de parte de Cristo por lo poco que alguien hizo. Aquí Dios está mirando el gesto, el corazón, está mirando la intención, está mirando el cómo se hace ello. Y eso es aplaudido, eso es alabado, eso es honrado, es aprobado por el Señor. Y lo otro, amados hermanos, aún así como usted mira el texto, Dios desaprobó la obra de esa gente. Mire qué raro, mire qué fuerte. Así de sencillo se lo voy a decir. La observación de Cristo respecto a todo lo que se estaba haciendo en ese lugar fue visto por Dios, pero no fue alabado por el Señor. Porque el texto dice, le dan a Dios lo que les sobra. Aquello que ya, si es posible, no lo usan ellos. Y no tienen otra cosa más que irlo a hacer que entregárselo a Dios. El sobrante, aquello último, dejarlo para Dios. Pero vino alguien y dijo, lo que es mío, lo que necesito, lo que es con fuerza, lo que lo necesito con sacrificio en mí, lo hago con sacrificio para el Señor. Y Dios viene y lo honra. Amados hermanos, eso de cómo nos damos para la obra del Señor y eso cuánto podemos hacer vale mucho. El cuánto intencionado o el poco intencionado. Por eso es que Cristo usó también esa palabra del mucho y el poco. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero es aquel poco intencional, es aquel poco con amor, aquel poco con humildad, aquel poco con entrega, con pasión, con mi fuerza, con mi sacrificio. Señor, esto es. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si nuestra capacidad es mayor, lo que está a mi alcance. Fíjese que hay un proverbio que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Poder es que puedes hacerlo, está en tu capacidad, no importa cuánto es, pero si está en tu capacidad hacer un bien, hacer un servicio, hacer un favor, expresar un gesto para alguien en el nombre del Señor. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. En otras palabras, puedes hacerlo según tu capacidad, según tu fuerza, según tu disposición. Hazlo, dice. No le digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. En otras palabras, hoy puedo hacerlo, hoy quiero hacerlo, hoy lo voy a hacer, hoy lo necesitan. Y en Dios, hermano, eso no se va a perder. Porque en primer lugar, hermano, las personas que aman al Señor saben que todo gesto, toda acción que puede fluir de su vida, hermano, saben que va directamente para Dios. Yo, por ejemplo, hermano, cualquier cosa que yo hago, lo primero que estoy pensando es en el Señor. Si me voy a preparar y me estoy preparando para predicar, yo estoy esperando y estoy pensando mientras me preparo para predicar, estoy pensando en Dios, estoy pensando en agradarle al Señor, estoy pensando en venir feliz ante Dios y que Dios esté conmigo y que esto sea de parte del Señor. Y lo otro, quiero quedar bien con ustedes, lo hago de la mejor manera, quiero hacerlo con mi fuerza de la mejor manera posible. Y yo creo que nosotros, hermanos, que ya hemos madurado, yo creo que antes de hacer cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier ofrenda, como en el caso de la Biblia, cualquier gesto que podamos hacer, yo creo que la gente que ha crecido un poquito, que ha madurado, y más, hermanos, si el poder de amor está fuerte en su vida y hay una pasión y un deseo, lo va a hacer y lo hace para Dios en primer lugar. Cuando piensa en las personas en base a sus necesidades y hasta piensa en ellos con lágrimas, con sufrimiento por dentro, como que el problema de esa persona es su problema y de esa manera se da, estoy seguro que no está exclusivamente dándose para esa persona, se está dando para Dios porque lo hace en el amor de Cristo y de esa manera se da. Amados hermanos, eso existe en el pueblo de Dios. Y yo creo que si existe, debemos hacerlo brillar. No podemos ahogarlo. No ahoguemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Si Dios está en nuestros corazones, esto debe estar latente en nuestra vida. Si Dios está en nuestra vida, eso está vivo en nuestros corazones porque Dios está en nosotros. Y de Él es que viene ese gesto de humildad en nuestra vida. De Él es que viene ese gesto de amor para las personas. De Él es que viene en nosotros lo que podamos hacer para las personas. De Él es que viene para nuestras manos lo poco, lo mucho que podamos compartir, que podamos dar a alguien.
también. De Él viene en nosotros, a través de Él en nuestras vidas, viene lo que yo pueda hacer en las misiones para el Señor. Eso de las almas, hermanos, funciona cuando oramos por las personas. Sabe que todos somos un solo cuerpo, un solo pueblo, y que todos en Dios somos comisionados en el Señor, autorizados, bendecidos por Dios para hacer la obra de Dios. O sea que usted es parte de nosotros, usted es parte de esa misión. Usted no es alguien independiente, a menos que así se considere como que no le interesan a sus hermanos, como que cada quien haga lo suyo y usted haga lo suyo por allá. No, usted es un cuerpo. Gracias por esa petición de oremos por la unidad. Allí va la bendición de la unidad. Cuando usted no se separa de su hermano, cuando no se considera independiente, cuando piensa que en un solo cuerpo nos movemos en el Señor. Usted puede andar en cualquier parte del mundo, pero usted pertenece a un cuerpo y está unido a Dios y está unido a alguien, hermano. Y tenemos una misión. Usted puede decir, yo lo hago en ese amor y en esa unidad que tengo para con mis hermanos también. Y más, hermano, cuando nos damos cuenta que somos responsables como iglesia, hacer la obra que nos corresponde hacer en este pueblo donde estamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el objetivo de llevar el evangelio de Cristo como iglesia a las personas, de servir a las personas en Cristo. Y esto va de una iglesia que solo es un cuerpo, que no está fragmentado, que no está dividido, que somos un cuerpo en el Señor. Cuando piensas en la necesidad de esta iglesia, no pienses que otros suplan. Y no solamente cuando piensa en las necesidades, cuando sienta usted, hermano, esa presión como de que se haga algo, yo creo que debe ser el primero en estar ahí en aquello. Porque no está, hermano, en que solamente empujemos a la gente a hacer. Mire, va a ser honrado el que trabaje para Cristo. Va a ser honrado y bien observado y bien admirado por Dios todo aquel que se da para el Señor en lo que hace para el Señor. Dios le va a honrar. A Dios le agrada eso. En Dios, hermano, no hay trabajo en vano. La Biblia dice que no hay trabajo en vano en el Señor, que lo que usted hace en primer lugar lo hace para Dios. Y es más, hermano, lo que nosotros hacemos para Dios, para nosotros, es para provecho de nosotros mismos. Lo que yo hago para usted y lo que yo hago para la obra de Dios, no lo hago solamente para Él, no lo hago solamente para aquellas personas. Todo lo que usted puede hacer para alguien y para Dios, lo hace para su propio provecho. Porque ¿sabe qué? El que es edificado es usted mismo. ¿Qué siente? ¿Qué experimenta? ¿Qué sucede en su vida cuando usted se da para alguien? Cuando usted comparte con alguien. Yo le voy a decir, usted es edificado. Usted es honrado por Dios. Usted es bendecido por Dios. Usted es prosperado por el Señor. Por el hecho de que usted se está dando. Es que todo lo que sale de usted viene de Dios. Aquello que usted puede expresar con sus hechos y con acciones viene de parte del Señor. Y cuando usted lo hace, usted se extiende, se amplía, prospera, madura, crece. Porque Dios honra todo lo que nosotros hacemos para Él. Imagínense, hermano, cuando oramos. Solo por decirles algo. El resultado, el efecto que hay de la oración en la persona que le gusta orar. Solo el que ora. No solamente en la oración oramos y pedimos a Dios algo. El resultado, el efecto que viene de parte de Dios a nuestra vida cuando yo soy una persona de oración. Eso me trae crecimiento, me trae intimidad con Dios, me trae muchas bendiciones del Señor. Y cuando oro por mis hermanos al respecto y pongo en acción la oración, el primero, hermano, que es edificado cuando comienza a orar por la persona es uno mismo. Cuando usted le sirve a la gente, usted es edificado también. Porque usted se bendice a sí mismo en el nombre del Señor. El texto dice, mire, yo no le estoy diciendo esta noche, dé para que reciba. Es que es una ley que está dada allí. Pero es necesario en esta prédica hacer mención. La Biblia dice, hermano, que el que da también recibirá. Que el que da al pobre, a Jehová le está prestando. Y dando también es como se recibe. Y que no quedamos sin recompensa. Son leyes de Dios. Regla de oro en el servicio, en nuestro ministerio. El obrero es digno de su salario. ¿A qué se refiere? Lo que usted puede hacer para Dios como un obrero en Cristo Jesús. No se quedará sin recompensa. ¿Quién le va a recompensar? El dueño de la mies, el dueño de la viña. Todo lo que nosotros podamos hacer para Dios, hermano, es bien visto, es bien recibido por Dios y también es prosperado por Dios en nuestras vidas. El cuadro, el ejemplo de esta mujer viuda nos enseña mucho. Para mí, antes de que esta mujer vaya a dar su ofrenda al altar, antes de que se dirija al ofrendario con una ofrenda en la mano, lo que se da en ella, hermano, es un impulso de humildad en su vida, amor por Dios para hacer lo que quiere hacer. Despojarse de sus bienes es ver, no en sí porque Dios necesita, sino porque se da cuenta que a Dios le agrada que la gente se dé para el Señor.
y esa decisión de darlo todo, es que en el corazón está la bendición de que Dios se merece todo, y lo que se hace para Dios no se pierde. Usted y yo podemos hacer para Dios, hermano, entonces todo lo que podamos hacer, lo que nos propongamos hacer, todas aquellas cosas lindas, hermanos, que vienen a su corazón, aquellas creatividades, puedo decirle yo, aquellos impulsos personales, ideas que vienen a su vida para hacer para Dios y que usted sabe que lo puede hacer. Yo le diría, no se detenga. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo ordena, habla a nuestros corazones. A veces nosotros no queremos hacer algo, pero Dios nos habla a nuestro espíritu, nos da revelación, nos enseña. Vamos a obedecerle al Señor. Movámonos en la dirección del Espíritu Santo. Escuchemos su voz para servir. Escuchemos la voz del Espíritu Santo para trabajar. Escuchemos la voz del Espíritu Santo para hacer misiones. Escuchémoslo a Él respecto a lo que yo puedo hacer para Dios. Señor, pero es que no tengo. Señor, pero es que no puedo. Señor, pero quiero, tú mereces. Señor, yo soy parte de un cuerpo que necesita dar en acción ante tu presencia. Aquí estoy. Ore por sus misiones, ore por el ministerio, ore por su vida cristiana, ore por la dirección del Espíritu Santo en su vida, ore para que Dios los ponga a trabajar, ore para que dones y ministerios se despierten si los tiene dormidos, ore si le encanta un ministerio, un talento, un don que quiera y usted siente esa atracción al respecto. Ponga a Dios en sus manos esa petición y Dios le va a dar ese ministerio. Dios le va a dar ese don también porque Dios da dones, reparte dones también cuando se los pedimos a Él. Gloria a Dios. Iglesia, mantenga un corazón abierto para Dios, disponible para Dios, accesible para Dios. Dios, háblame, dime respecto a mi vida personal, a mi relación contigo, a mi intimidad contigo, al ministerio que me has encomendado, a la obra que tengo como creyente, a todo lo que debo hacer para ti como creyente, Señor. Háblame, y estoy seguro que el ministerio suyo, su quehacer y su ministerio en el Señor va a ser un ministerio inspirado por el Espíritu Santo. No solamente por algo que organizamos aquí, que planeamos y que nos comprometemos. Por esa razón, hermanos, es que algunas veces nos comprometemos y nos comprometemos hasta en la carne, hermano. Porque tal vez no tenemos mucha decisión y mucho combustible al respecto para tomar decisiones en el nombre de Dios. Por eso quedamos mal en muchas cosas que hacemos. Pero cuando usted en primer lugar se pone en las manos de Dios pensando que lo que quiere hacer es para Dios, y no solamente se compromete con su boca a hacer algo, sino que habla con Dios respecto a lo que quiere hacer, respecto a lo que puede hacer. Habla con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a guiar a toda verdad, nos va a impulsar a hacer cosas. Y el ministerio que hagamos, o lo que hagamos, cosa grande o pequeña, demos cosas grandes o sea, demos cosas pequeñas, van a venir por la presencia del Espíritu Santo. De tal manera que eso poco o eso mucho que usted va a hacer, va a venir bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ministrar el corazón, hermano? Fíjense que se habla de un hombre, hermano, que llegó a una iglesia y quería cantar, dice, un cántico. Y le pidió al pastor, denme una oportunidad, hermano, para cantar. Y dice, hermano, que aquel hombre se levantó, llegó al altar y dio el tema del cántico. Y dice, hermano, el tema de mi canto se llama Jesús que ama tanto a mi alma. Jesús que ama tanto a mi alma. Dice que cuando lo repitió 2 o 3 veces, dice que alguien estaba por allá. Dice que estaba por allá sentado. Por allá se encontraba y escuchó el tema repetidas veces en el altar, cuando aquel hermano decía, Jesús que ama tanto a mi alma, Jesús que ama tanto a mi alma. Y aquel se quedó repitiendo las palabras y dijo, si Jesús ama tanto a mi alma, ¿cuál debe ser mi actitud para Él? ¿Cómo estoy amando yo al Señor? Y el Espíritu Santo ahí le dijo que lo amara al Señor porque el Señor lo estaba amando. El canto no había ni terminado cuando aquel estaba cayendo de rodillas allí. Hermano, Dios usa lo pequeño y lo grande nuestro cuando viene de Dios en nuestros corazones. Cuando somos un canal de inspiración en Dios, hermano, Dios nos va a usar con lo que hagamos. Con lo poco o con lo mucho que hagamos, Dios lo va a hacer multiplicar y va a hacer cosas grandes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, nosotros somos humanos, pero hay un Dios que es un Dios diferente a nosotros, un Dios de gloria, el Dios que habla con la iglesia, el Dios que habla con nosotros, el Dios que nos llena de su gloria. Con Él contamos nosotros. Usted no cuenta con hombres para su relación con Dios, usted no cuenta con hombres exclusivamente, o sea, existe alguien aparte de un pastor, aparte de sus líderes, aparte de usted mismo, existe Dios que es a quien nosotros adoramos. Él es el que tiene intimidad con nosotros, el que tiene esa relación con nosotros, el que nos habla y es el que nos impulsa para llevar a cabo el ministerio. Yo le pediría esta noche a la iglesia, yo le diría a cada uno de los que están en este lugar, hermanos, cuente con Dios en sus misiones.
Todo ministerio que usted quiera proyectar en las misiones del Señor, cuente con Dios primero. Antes de hablar con el encargado de esta iglesia, pastor, fíjese que yo quiero hacer tal cosa. O antes que usted sienta el deseo de hacer algo y tiene que comuníquelo, porque aquí hay una persona que de alguna manera tenemos que rendirle cuentas también. Porque supone que cualquier lugar tiene un representante, tiene un líder, tiene alguien que mirar y alguien que rendir cuentas. Entonces usted viene acá, Dios lo inspira con algo y me dice, pastor, yo quiero comprar un parlante para el Señor. Mire, todo lo que queramos hacer para Dios, involucremos a Dios, hermano. Involucremos al Señor, de tal manera que todo lo que venga en nuestras manos para llevarlo a cabo, va a ser porque Dios ya trabajó con nosotros. De tal manera que lo que usted haga para Dios, grande o pequeño, amado hermano, va a ser honrado por Dios y va a ser bendecido por Dios en las manos de quien usted haga aquello. La iglesia necesita involucrar a Dios en su ministerio. La iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo necesita, hermano, tomar en cuenta a Dios para hacer la obra del Señor. Cuando el ministerio de Dios yo lo uno al Señor, mi prédica, mi pastoreo, mi servicio, lo que yo puedo hacer, en ello involucro a mi Padre Celestial, Dios me va a bendecir. No voy a hacer nada solamente porque quiero hacerlo. Necesitamos contar con Dios. Para las misiones, contemos con Dios. Esta iglesia necesita hacer más misiones. Sigamos haciendo misiones, hermano. Si se nos ha olvidado, pidámosle perdón al Señor. Si usted sabe que solamente ha estado ahí como deteniendo la piedra y usted hace un recuento en su vida, observa su corazón que no ha estado dando en su corazón para Dios lo que usted considere que debe estar haciendo para el Señor, pues preséntese delante del Señor, porque el único que a usted le conoce el corazón es el Señor, hermano. Nadie le conoce el corazón aquí a nadie. Amén. Aquí solamente nos conocemos por la forma que nos miramos, la forma que actuamos, por los gestos y por las palabras, pero las intenciones, lo que sucede dentro, solamente el Señor lo conoce. Si usted considera que sus misiones están bajas, sus misiones personales como hijo de Dios y como iglesia, en términos personales o colectivas, no están como usted sabe que debe estar y su conciencia le dice que usted ha bajado, preséntese delante del Señor, hable con Dios respecto a su ministerio, respecto a sus misiones, respecto a sus quehaceres en el Señor y a sus deberes, preséntese ante Dios. Y estoy completamente seguro que el Dios de su vida y el dueño de su ministerio le va a hablar, le va a revelar, y su ministerio va a ser un ministerio puesto por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, bendecido por Dios, hermano, y la gente se sorprenderá. ¿Por qué? Porque no es un ministerio carnal, no es un ministerio humano, es un ministerio que viene del Espíritu Santo. Necesito tener a Dios en mi medio. Necesito preguntarle a Dios qué quiere Dios que haga. ¿Cómo lo hago, Señor? Amados hermanos, recuerde que a Dios le servimos. Recuerde que es para Él que hacemos la obra del Señor. Revisemos nuestras misiones personales. Revisemos esos gestos en nuestras vidas. Revisemos esas disposiciones personales, la disponibilidad que tenemos. ¿Cómo tenemos eso en nuestros corazones? ¿A quién miramos antes de hacer lo que vamos a hacer? ¿Estamos pensando en Dios? ¿O estamos pensando en nosotros mismos? ¿Estamos pensando en alabanza personal? ¿Estamos pensando en aplausos y en elogios? ¿Estamos pensando en quién? No, el que merece la gloria sobre todo, es parte de la iglesia, es nuestro Padre Celestial. Cante, alabe, sírvale, predique, gane almas, comparta, colabora, dé lo que pueda hacer, hágalo todo en el nombre del Señor. Esta noche, hermano, Dios nos bendiga grandemente. Quiero que se ponga de pie y le demos gracias a Dios que tiene esta palabra esta noche, de nuestro énfasis de misiones para la gloria del Padre.